Claro, bueno, cargos de elección popular han sido dos, como diputado local y presidente municipal. Sí, ¿Es dos veces correcto? diputado local. Ah, ok, dos veces diputado local. En esos, bueno, son 9 años, digamos, de servicio como en una cargo Cargos de elección público, ¿no? popular. O cargo de elección popular. ¿Qué le dejó? ¿Qué es lo que le dejó de aprendizaje? Tal vez cosas que haya pues hecho o crea que hayan sido correctas y lo que también la haya tenido incorrecto, ¿no? Ahora sí que, bueno, cosas buenas, cosas malas, ¿no? Que la gente lo Sí, conozca. yo creo que pensar que alguien no se equivoca, pues es tocar el tema del ego o de la soberbia, ¿no? No creo que todos tenemos errores todos los días, pero yo quisiera hablar de las cosas que sí son una aportación y que yo no olvidaré y que mucha gente no olvida. La primera vez que yo fui diputado local, yo hice la primer ley en todo el país en favor del deporte. Una ley completa. ¿Qué dice esa ley? Pues que los municipios están obligados a destinar, ¿sí?, un porcentaje, que es el 4%, de su ingreso total para promover actividades deportivas. ¿Por qué? Porque el crecimiento en la drogadicción, en la vagancia, en la delincuencia, te están generando un problema grave y que no hay manera de hacerlo con consejos ni con palmaditas y que pórtate bien. Necesitamos utilizar el tiempo de los jóvenes, de la juventud. Y queramos o no, esa ley, bueno, que sigue vigente hasta Claro, ahora, yo creo que ha generado que el Estado de México sea uno de los principales estados que generan deportistas, ¿no? De alguna forma. es correcto. Tiene que haber sido por ese motivo. ¿En qué año fue esta administración? ¿O se promovió esa Esa ley ley? yo la presenté en el 2003. 2003. Sí. Y efectivamente, Almoloya de Juárez y Sinajantepec, que es el distrito, era el distrito local, Era el distrito local. fueron los primeros municipios del país que tuvieron una ley del deporte, que marcara, que normara, que le asignara recursos y que marcara la forma de cómo entregarlos y promoverlos para que pudieras encontrar un fomento, una actividad para los jóvenes. Después de ahí, hoy te puedo decir que siguieron otros estados, siguieron otros municipios y prácticamente es una ley que se ha dado ya en todo el país. Eso para mí, podríamos decir, y apenas en ese entonces se hizo esa ley, sí, porque antes no teníamos una ley del deporte. Esa ley dice que tú siendo presidente tienes la obligación de destinar el 4% de tu ingreso bruto para actividades deportivas. No para que les compres uniformes y trofeos, no. Para pagar profesores que capaciten, para generar, digamos, jóvenes de alto rendimiento, para promover deportes que promuevan la integración familiar, que promuevan la participación en las escuelas, que puedas organizar ligas que son bastante grandes, muchas en el municipio, y que puedas financiar su desarrollo de esos deportistas. Involucra también las instalaciones deportivas, me Claro, imagino, ¿no? claro. Nosotros llegamos a tener, ya eso ya fue cuando fui presidente, un equipo de tercera división del ayuntamiento, ¿sí?, que tenía su sede aquí en la unidad deportiva. ¿Y qué hacíamos? En todas esas ligas de los municipios, de las comunidades, nosotros era nuestro semillero. Ahí buscábamos a los jóvenes que pues tenían sus talentos y que la promesa era, tú te vas a venir a jugar a nuestro equipo de tercera división. Entonces todo el mundo quería estar en el partido, en el equipo de tercera división. Y eso era un gran motivo para que en las comunidades tuviésemos ligas promotoras de esos talentos. ¿Y con qué lo hacíamos? Pues con lo que la ley decía, con los recursos que decía, con la programación de esas actividades. Y que te digo, pues para mí es un gran orgullo que se haya logrado que en todo el país, es una ley de cerca de 150 artículos, o sea, no es una ley que mueva un artículo. Sí, una ley que Porque se además, trabajó. ¿Cuánto tiempo trabajó en esa ley antes de presentar? mira, y yo quiero aquí reconocer la participación no solamente mía, o sea, yo era el diputado, yo la presenté, pero participaron mucha gente. Hay gente a la que yo recuerdo que ya no vive, como
Crisóforo Zárate Machuca, por ejemplo, que fue un promotor del deporte. Consultamos con gentes, o sea, no puedes saberlo todo. Yo armé un equipo de gente conocedora, gente que había estado en la administración pública y que sabía qué necesitábamos hacer. Conformamos esa ley, la presentamos y yo les transfiero el mérito a esa gente que, pues que quizá ya no está, pero que encontramos las coincidencias. Por mencionarte algo, podría decirte que en ese mismo periodo yo logré que Almoloya de Juárez pasara de ser un pueblo rural a ser parte de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Que no era considerado, Que no, era considerado como un municipio rural. municipio rural. Y que además, bueno, pues también logramos que la convirtiéramos en ciudad, que alcanzara el rango de ciudad. Todo eso parece poca cosa, pero no, porque tiene que ver con el tema de los fondos, de los recursos. No es lo mismo ni la misma clasificación de fondos que puede tener un municipio rural que puede tener un municipio metropolitano. Entonces, yo sabía que desde la Cámara tendría que fortalecer al municipio para que, pues, quien le tocara administrarlo como presidente municipal tuviera fortaleza. ¿Sí? Entonces, pues, te puedo platicar Bueno, pero esa ley lo más destacable, ¿no?, fue parte del deporte, ¿no? Como diputado. Como diputado. La segunda vez que fui diputado, pues te diría que soy el diputado que más iniciativas y artículos tiene, porque logramos, ahí yo presidía la Comisión de Límites Territoriales en el Estado, y logramos por primera vez generar todo un reglamento del artículo 61 de la Constitución que permitiera resolver los diferendos limítrofes entre los municipios. ¿Por qué? Pues porque no teníamos un método, una ley, cómo de resolverlo. Y esto lo logramos igual con mucho trabajo. Llegamos a hacer inclusive un proceso metodológico que permite, que sigue siendo vigente, ¿eh? Aunque, mucha gente se va a preguntar por qué algunos municipios siguen teniendo como esa problemática de límites y la van a tener territoriales, ¿no? Pero ya existe un método de cómo hacer, clarificar y cómo Eso es como, si la estructura, la guía, digámoslo así, de cómo desarrollarlo para que cada quien tenga la todo el andamiaje jurídico y legal ya lo tenemos. Okay. A tal grado que la Suprema Corte de la Nación se declaró incompetente cuando nosotros mostramos todo lo que el andamiaje jurídico, porque antes, si tú y yo teníamos un problema limítrofe y la Cámara se había pronunciado en favor de alguien, la otra parte se declaraba se declaraba insatisfecho o promovía un litigio constitucional, una controversia constitucional, y entonces se frenaba. Y se quedaba por años ahí. Por eso sí, había luchas de limítrofes de años o de décadas incluso. Porque estaba interferido por un proceso válido que es la controversia constitucional, ¿no? Pero ahora con esto que hicimos ya no hay. La última palabra es lo que diga la Cámara, porque ya seguiste todo un proceso. Estamos hablando de un articulado de 154 artículos. No es es un reglamento, pero que te permite que no haya ninguna laguna. Y que no quede ninguna duda. Y además establecimos un proceso metodológico para que los propios ayuntamientos caminaran con la comisión para ir, digamos, validando los derechos creados. Y por si fuera poco, logramos inclusive un reglamento interno. Fuimos la primera comisión del país que tenía su propio reglamento. ¿Por qué? Porque tú puedes ser diputado por Almoloya. Y si Almoloya tiene un diferendo limítrofe, ¿cómo va a ser tu voto? Sí, claro. Pues a favor de tu distrito. Sí. Cuando tiene que ser muy neutral, ¿no? Entonces, hay un reglamento en donde, por ejemplo, los diputados que representan a un municipio donde hay un problema, no puede participar. Tiene voz, pero no tiene voto. Okay. En el dictamen, no como diputado en el pleno. Entonces, todas esas cosas hablan de un trabajo que fue muy extenso, pero que me permite decir que hicimos eso que hoy le permite al Estado estar a la vanguardia. Y no solamente eso,
también ya se copió, por así decirlo, o se implementó esa legislación prácticamente en todo el país. Cuando se hizo ¿fue el primer estado donde se Claro, hizo? fuimos el primer estado. Ah, ok. Y después se ha ido, digamos, hay una especie de compartición o de coloquios donde los estados se comparten los avances en las leyes, en la legislatura, pues para tratar de estar ahora sí que Al mismo nivel, al digámoslo mismo así. nivel, pero además a la vanguardia. Ok. Entonces, esto fue un caso que pasó también con el deporte. Y eso pues, te va dando experiencia y te va dando una visión